Participantes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. La asociación ONG Proyecta, con el auspicio de la Universidad Nacional de Piura, como todos los sábados, presenta su charla de capacitación virtual. Para el día de hoy, la charla está denominada como la importancia de tener límites personales para sentirnos seguros. La presente charla será realizada por la psicóloga Claudia Sánchez Palacios, quien es egresada de la carrera de Psicología de la Universidad Peruana Antenor Orrego. La presentación, para aquellos que nos acompañan de manera regular, será de 45 a 50 minutos, tiempo en el que después ustedes pueden realizar sus dudas y/o consultas. Señorita psicóloga Claudia Sánchez, la dejamos con el uso de la palabra. Ya. A ver, hola, ¿qué tal? Bueno, como ya dijo el moderador, mi nombre es Claudia Sánchez y el día de hoy les traigo la charla que es la importancia de tener límites personales para sentirnos seguros. Bien, les voy a plantear un caso donde dice, María lleva viniendo a consulta varias semanas. Había acudido por primera vez después de un viaje de vacaciones en el que estuvo prácticamente todo el tiempo en cama. Es una profesional brillante, contaba muy orgullosa que era la mejor en todo lo que hacía. Sin embargo, sus preocupaciones por querer abarcarlo todo y controlarlo todo la tenían absorta. Se sentía exhausta, le preocupaba no solo ser la mejor para sí misma, sino para los demás. Quería ser la mejor pareja, la mejor profesional, la mejor hija, la mejor hermana y en un futuro la mejor madre. Decir que no la hacía sentir egoísta y mala persona. Su objetivo en la terapia era aprender cómo podía seguir haciendo todo eso sin sentirse exhausto. Y es un problema que muchas veces lo vemos, que la mayoría de personas no solo acude a consulta por problemas personales que pueda tener. Muchas veces puede ser problemas con estrés, problemas con ansiedad, problemas con relaciones con otras personas o problemas porque muchas veces no le abarca el tiempo para realizar las actividades que tiene propuestas, ¿no? La gente no llega a terapia sabiendo que tiene problemas con los límites. Cuando entran por la puerta, los problemas con los límites están ocultos, ya sea detrás de los problemas de autoestima, conflicto con los demás, dificultad para diagnosticar el tiempo o preocupaciones acerca de cómo puede influir algún comentario de otra persona que haya hecho o también muchas veces el uso de redes sociales en su estado emocional. Y es aquí en donde vemos la importancia de tener límites. Vivimos en una sociedad donde aparentemente tener el tiempo ocupado es ser la persona ideal, es ser una persona autorrealizada, pero muchas veces no ponemos nuestro bienestar o los límites que podemos tener como persona por delante de los demás. Y es así que empiezo diciendo que los límites son una pieza fundamental para el autorrespeto y el autocuidado, porque ponemos nuestras necesidades en primer lugar. Nos ayudan a conocernos y a que los demás nos conozcan también. Además de tener un poder súper importante en el aspecto intrapersonal, también creo que en el aspecto interpersonal nos ayuda a mantener vínculos y lazos más sanos, más fuertes, ya que favorecen que la comunicación pueda ser honesta y que vayamos en consonancia entre lo que sentimos y lo que hacemos con los demás, en qué les permitimos, en qué aceptamos a la otra persona. Los límites crean seguridad física y emocional. Esto quiere decir que los límites nos permiten a nosotros como personas poder acercarnos a otros, poder permitirlos que otros se acerquen a nosotros y nos ayudan cuándo decir no, cuándo decir sí, cuándo alejarnos o cuándo quedarnos. Establecer límites nos ayuda, por tanto, a poner nuestros valores como prioridad e identificar nuestras emociones y necesidades. Preguntarnos cómo estoy, qué necesito y atender a esa necesidad independientemente de que agrade o no a los demás. Poner límites es respetarnos y querernos, cuidar de nosotros mismos a pesar de correr el riesgo de no agradar a otras personas. Es importante entender que por más que queramos, no podemos agradar a todo el mundo y decir no o hasta aquí cuando algo no nos apetece o no nos gusta es un acto de amor propio. Bien, ahora vamos a ver qué son los límites. Aquí he citado a tres autores.
Tenemos a Alterman en el del 2018. Etimológicamente, Alterman define los límites a que es un punto o línea que señala el fin o término de una cosa no material. Suele indicar un punto que no debe o no puede sobrepasarse, incluyendo ambas funciones del límite. Una es separar y otra es prohibir. Lo que nos quiere dar a entender aquel autor es, yo como persona, hasta qué punto puedo aceptar o hasta qué punto mis principios y valores me pueden hacer llegar y qué otras acciones mis principios y valores pueden hacer que yo rechace de la otra persona. De ahí tenemos a otro autor que es la doctora Mónica Serrano, que es una psicóloga en lo que es la crianza respetuosa, que ella aquí también nos indica de que el límite es un acto que restringe el marco de acción y la posibilidad de acción de la otra persona. Lo establecemos de manera constante y consciente y no podemos ser flexibles para garantizar un ambiente protegido y relajado. Ella nos habla tanto de la persona adulta como de los niños, que es en la infancia en donde los límites también están pues en las manos de los padres para criar a sus hijos y cómo forjarles esa capacidad de establecer límites y saberse comunicar con los demás. Los límites para ella son las expectativas y necesidades que nos ayudan a sentirnos seguros y cómodas en nuestras relaciones interpersonales. De ahí, por último, tenemos a Minuchin en 2004, que es un psicólogo que desarrolló la terapia estructural sistémica como forma de intervención de la dinámica familiar. Este autor nos habla que el ser humano se mueve y crece en base a sistemas. Ve a la familia como un sistema, el ambiente como un sistema, la relación de pareja como un sistema, entre otras relaciones, en donde dicho sistema se divide en subsistemas. Para el autor, para que estos sistemas funcionen armónicamente, el autor enfatiza la necesidad de los límites. Para él, los límites de un subsistema están constituidos por las reglas cuya función es definir quiénes participan y de qué manera lo hacen. La función de estos reside en proteger la diferenciación del sistema, pues cada uno plantea demandas particulares y funciones específicas. Minuchin 2004 recomienda que los límites que se establezcan en las relaciones entre los subsistemas deben ser claros, es decir, deben tener la suficiente precisión para promover el contacto y a la vez evitar interferencias entre los miembros de los subsistemas. Y ahora, vamos a seguir con la siguiente diapo. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? Bien, muchas veces, a veces nos va a costar poner límites, ya sea por el miedo al conflicto. Nosotros como personas muchas veces evitamos entrar en conflictos al sentirnos incapaz de defender nuestras propias opiniones y el desacuerdo con el otro. Puede ser un ejemplo de que quizás tengamos una amistad tan valiosa, pero puede que ambas personas hayamos crecido en dinámicas familiares muy distintas, con principios muy distintos, con límites muy distintos o con maneras de comunicar muy distintas. Por el hecho de eh, salvar o proteger esa amistad y evitar un conflicto con la otra persona, es que muchas veces también tendemos a ser muy permisivos o ser muy empáticos, que ponemos nuestras necesidades muy debajo de lo que realmente queremos y ponemos como prioridad las necesidades y las demandas de la otra persona. Otro punto puede ser no tener claras las propias necesidades. La pobre diferenciación entre uno mismo y los demás provoca que no se sepa con certeza dónde empiezan las propias necesidades y las del otro. Aquí entra un punto a tallar que es el autoconcepto, qué tanto me conozco, qué tanto conozco las habilidades, lo que puedo dar, qué tanto conozco mis puntos débiles, lo que quizás no soy capaz de soportar, quizás lo que no me gusta, no tener las necesidades claras de hacia dónde voy o qué es lo que aspiro o con qué tipo de personas aspiro o qué es lo que voy a permitir que las otras personas me den. De ahí otro punto que tenemos es la baja autoestima. Sentirnos sin derecho a defender nuestras propias necesidades inhibe la presentación de las mismas. Por ello, la persona, al sentirse sin este reconocimiento, llega a considerar que sus necesidades no son tan importantes como las de las demás, como los de las demás. De ahí tenemos el miedo al rechazo. Muchas veces nosotros, como seres humanos, somos seres biopsicosociales.
Nosotros siempre vamos a querer encajar en cualquier grupo, vamos a tener la necesidad innata como ser humano de relacionarnos y muchas veces este miedo al rechazo puede hacer que nosotros aceptemos o que querramos tratar de juntarnos con gente, de encajar en un lugar que quizás nuestros principios y valores, nuestras acciones no son. Muchas veces este miedo al rechazo hace que también no sepamos establecer límites. De ahí tenemos la falta de asertividad. La persona tiene dificultades para comunicar sus límites, provocando que evite hablar de ellos. De esta manera, refuerza y se mantiene esta situación. Otro punto que tenemos es el bloqueo emocional. Ante el enfado de la persona se muestra muy complaciente ante las necesidades de los demás. Y esto también encontramos lo que son las dificultades para manejar la frustración o rabia. La persona siente que no puede manejar estas emociones, es por este motivo que decide evitarlas, callarlas, provocando así que el hecho de que otra persona ha excedido los límites de ella no sea tenido en cuenta. Y finalmente acaba por priorizar la demanda del otro que las suyas. Aquí encontramos muchos pensamientos como primero son los demás, después soy yo, van a pensar que soy egoísta, siempre tengo que estar ahí, si total no me cuesta nada. Todo esto hace que nos cuesten poner límites. Pero es necesario saber que establecer límites no significa hacerlo de manera agresiva ni ser descortés con la otra persona. Podemos hacerlo siendo empáticos y respetando a los demás, expresando nuestro punto de vista de forma asertiva. Es aquí en donde entra en la manera en cómo nos comunicamos, la manera en cómo trabajamos la asertividad de ese lado. ¿Y qué beneficios aporta poner límites? Bien, aquí tenemos unos 6. Poner límites nos ayuda a tener un mayor autoconocimiento, vas a poder dejar claros tus principios, tus valores, tus criterios, tus opiniones, etcétera. También vamos a ganar un mayor respeto por uno mismo. Vas a darle valor y vas a escuchar tu propia opinión. Vas a cuestionarte qué es lo que quieres. Tu aumento de autoestima, también al recibir un no como respuesta, tener una buena autoestima va a hacer que no te genere inseguridad o el hecho de aceptar un no como respuesta o algún rechazo de otra persona va a hacer que no lo tomes como algo personal y lo tomes de la mejor manera y quizás puedas establecer relaciones más sanas. De ahí tenemos lo que son relaciones más saludables y más equilibradas. Vas a compartir con los otros de manera más asertiva. Potenciar el bienestar personal. Vas a poder decir no, vas a poder establecer tus límites, vas a poder establecer tus demandas, tus necesidades sin sentir incomodidad o sin pensar que la otra persona quizás no las valida. También vas a tener mayor seguridad en uno mismo y vas a tener la responsabilidad de así como tú estableces límites, también de aceptarlos de la otra persona. ¿Y qué señales nos dan de que necesitamos límites más saludables? Aquí tenemos como primero el cuidar muy poco de uno mismo. Todos hemos oído las analogías que provienen del lenguaje de la seguridad en los aviones o en cualquier sala de cine cuando salimos en familia, de póngase la máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. O mantente tus asientos y ayuda a la persona que más lo necesita. Sencillo, ¿verdad? Creo que siempre ese tipo de publicidad o ese tipo siempre hace que pongamos al otro antes que nosotros. Y es así que cuidar demasiado poco de uno mismo es lo primero que ocurre cuando nos dejamos arrastrar por nuestros deseos de querer ayudar a los demás. Prestar atención a tus necesidades es autocuidado y como con la máscara de oxígeno tendrás mucha más energía para los demás. Si primero te cuidas tú, si tienes para pensarlo, la clave para cuidar bien de uno mismo está en los límites. Se trata de decir que no a algo para decir que sí a tu propia salud y bienestar emocional. No creerán cuánta gente llega a consulta y se lamenta de, ay, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para el trabajo, no tengo tiempo para mi familia. Y si nos ponemos a analizar todos estos puntos y todos estos motivos,
Es evidente que las personas no procuran ningún tiempo para sí mismas. En realidad los problemas son por factores externos que les causan malestar o les llega a causar un estrés crónico a la persona. De hecho, a menudo da la sensación de que han olvidado cómo cuidarse, son incapaces de hacer tiempo necesario para una comida saludable, quizás para un tiempo de meditación o algo que les haga sentir bien consigo mismos, actividades que los hagan sentir bien emocionalmente. De ahí tenemos otro punto que es el agobio. La gente agobiada tiene más cosas que hacer que el tiempo necesario para llevarlo a cabo. Se ahogan mientras piensan cómo introducir más actividades en una planificación tras planificación. Así estén hasta el tope, ellas siguen viendo qué actividades seguir incorporando en su rutina. En nuestra cultura, estar así ocupados es algo endémico. Todo el mundo se esfuerza por hacer más y más cosas para sentirse un poco más autorrealizados y el tiempo es lo de menos. Pero el precio que pagamos es nuestro bienestar. Comprender los límites es una manera proactiva de calcular lo que de verdad es asumible y también te permite dar el 100% en la tarea que estás haciendo. Hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Muchas veces querer dividirnos en hacer un montón de cosas va a hacer que no centremos toda nuestra atención o todo nuestro potencial al 100%. Y esto de ahí más adelante nos va a causar que estemos agobiados todo el tiempo y las acciones o las actividades que realicemos las hagamos o de mala manera o muy irritados, muy estresados. De ahí tenemos otro punto que es el resentimiento. El resentimiento, sentir frustración, irritación, enfado y amargura, es el resultado del resentimiento que experimentamos cuando no establecemos límites. Estar resentido influye en la manera en que nos relacionamos con los demás. Nos impide ser la mejor versión de nosotros mismos. Y esto también afecta a nuestras relaciones porque no nos hace estar satisfechos con lo que estamos haciendo o con lo que somos. Alimenta el conflicto, un resentimiento prolongado afecta nuestra manera también de percibir las intenciones de las otras personas. Muchas veces hay personas que viven en constante resentimiento y a la más mínima opinión o a la más mínima crítica constructiva que tú le puedas decir, pueda reaccionar de manera muy alterada o muy agresiva. Quizás es por este sentimiento de resentimiento que tiene la persona de al no haber establecido límites en su debido tiempo, hace que todos esos problemas los vaya acarreando, acarreando, acarreando. Bien, les tengo aquí un ejemplo de un motivo. Tengo que cuidar, una paciente llega a consulta y dice, tengo que cuidar de mi madre y eso me enfada. Enseguida nosotros nos percatamos, ¿no?, de su irritación y de su resentimiento. Explorar por qué percibe presión y obligación para proporcionar esos cuidados también nos permite ver y observar un poco más que quizás la clienta sí quiera cuidar a su madre, quizás la clienta sí quiera darle un poco de tiempo a los cuidados que tiene para su mamá, pero ¿qué pasa? Quizás hay algo, hay un resentimiento ahí que tiene, que quizás puede ser la primera de 6 hermanos que quizás se toma todo el tiempo de su vida en cuidar a su madre y quizás los otros hermanos no. Al no haber establecido límites, quizás hace que el tener que cuidar a su madre y sentirse recargada de que es la única persona que puede hacerlo, haga que se sienta irritada, haga que se sienta enfadada. Entonces, establecer límites como pedir apoyo a otros miembros de la familia o quizás delegar acciones, delegar horarios, puede hacer que esta persona pueda aliviar su estrés, pueda aliviar esa irritabilidad que puede llegar a experimentar. De ahí otro punto que tenemos es la evitación. Desaparecer, ignorar o distanciarse de la gente es evitación. Evitar situaciones en lugar de hacer frente a ellas de manera proactiva solo hará que aparezca una y otra vez. La evitación es un modo pasivo-agresivo de expresar que te has hartado de estar ahí. Esperar que el problema desaparezca parece la opción más segura, pero la evitación es una respuesta basada en el miedo. Evitar hablar de nuestras expectativas no impide que surjan conflictos, prolonga la inevitable tarea de poner límites. Aprender a ser asertivos respecto a tus limitaciones con los demás te ayudará a eliminar esos síntomas y controlar los episodios que más adelante puedas desencadenar, ya sea de depresión, ya sea de ansiedad, etcétera.
Bien, ahora vamos a entender los límites. Los límites los podemos dividir digámoslo, en tres categorías. Se dividen en tres. Tenemos límites porosos, tenemos límites rígidos y también existen los límites saludables, que es lo más ideal. Bien, los límites porosos. Los límites porosos son aquellos límites débiles, son las personas que son quizás muy permisivas, muy flexibles, muy fácil de moldear y que son dañinos aunque su intención no sea esa. Este tipo de límites te llevan a sentir cansancio, depresión, ansiedad y adoptar dinámicas de relaciones no saludables. Bien, de ahí tenemos el tipo de límite rígido. Este tipo de límite se caracteriza por normas inflexibles que la persona aplica sin tener en cuenta el contexto o los derechos y necesidades de las otras personas. Estas personas piensan que sus valores, formas de pensar o necesidades son los únicos posibles y no dan espacio a los demás, cerrándose al cambio transformador. Son personas, las personas que tienen límites rígidos son personas que defienden mucho su privacidad hasta tal punto de que pueden llegar a parecer fríos y distantes, incluso con sus parejas, con sus amigos, hasta con su familia. De hecho, estos límites rígidos suelen ser el resultado de una actitud defensiva, quizás, ya que estas personas prefieren mantener a los demás a distancia para evitar un posible rechazo. Personas puede ser que hayan pasado situaciones donde el rechazo los ha marcado mucho y quizás por eso se volvieron un poco evitativas, de límites muy rígidos, o también personas que crecieron en dinámicas familiares donde sus padres quizás no le inculcaron cómo poner límites o no le dieron el ejemplo de cómo comunicarse, cómo conocerse, qué límites tiene, qué límites no tiene, como la famosa frase que dice, uno da lo que conoce, uno no da lo que conoce. Si tú no fuiste criado en una familia que supo poner límites, si fuiste criado en una familia donde los límites eran tácitos, es imposible que puedas mantener relaciones donde puedas establecer tus necesidades y demandas de forma saludable. De ahí tenemos lo que son los tipos de límites saludables. Estas personas con límites saludables suelen ser equilibradas, es lo más ideal, tienen claros sus valores y saben en qué aspectos no están dispuestas a transigir, pero también son capaces de adaptarse a las circunstancias y flexibilizar sus límites si es necesario. Son personas con una gran capacidad de empatía, pero también son personas que conocen y saben hasta qué punto pueden llegar. Es decir, nos permite distinguir nuestras emociones, pensamientos y valores de los demás y nos ayuda a responsabilizarnos por ellos, pero a la vez nos impide asumir culpas ajenas que no nos corresponden. De ahí tenemos algunos tipos de límites personales. Podemos encontrar lo que son los límites físicos, los que todos conocemos, ¿no? Se refieren al espacio personal, al contacto físico, incluyen la conciencia de lo que es apropiado y lo que no es en diversos aspectos y entornos. Por ejemplo, pueden ser los abrazos, las caricias, eh, los besos. Algunos ejemplos donde podemos ver que quizás los límites físicos personales están siendo transgredidos son el maltrato físico, abrazos, besos o apretones de manos muy forzados, mantener una distancia demasiado escasa, cogerle la mano a una persona en público cuando de repente esa persona nos ha hecho saber de que quizás el contacto físico por ahora a esa persona le incomoda. Tocar a una persona de una manera que parece inapropiada, muy sexualizada. O también pueden leer el diario de una persona e invadir su privacidad, también se considera un límite físico. Por ejemplo, yo tenía una compañera de trabajo que era una persona que no le gustaba mucho el contacto físico. Quizás porque en su vida de colegio, ella quizás sufrió mucho bullying, la jaloneaban, hasta a veces la llegaban a golpes, hasta asfixiarla. Entonces, ella cada vez que una persona iba, la abrazaba, así sea con la intención más sana posible, para ella era algo muy duro que tengan contacto físico. Así le roces la mano, para ella era algo súper feo porque había sido una situación en su época escolar que la había marcado mucho. El bullying, el maltrato físico hacía que ella rechace cualquier tipo de abrazo, de beso
o de que tú le puedas bien hecho, muy buen trabajo, le tocabas el hombro, ella automáticamente lo que hacía era ponerse a llorar. Quizás no te lo decía, porque quizás ella no tenía no sabía cómo establecer estos límites o cómo comunicarte qué era lo que le incomodaba, pero ella lo que automáticamente era, hacía salir, lloraba de impotencia, no te decía nada, se aguantaba todas las ganas y de ahí lloraba. Entonces aquí podemos ver más o menos que este tipo de persona no sabía cómo manejar esta situación, quizás por un evento traumático que pudo tener y también quizás de que no, en su familia quizás no le enseñaron o no, o nunca pudo aprender a cómo establecer límites o a cómo comunicarse de manera asertiva o cómo afrontar situaciones problemáticas. Bien, de ahí tenemos lo que son los límites intelectuales, aquellos que se refieren a los pensamientos e ideas. Los límites intelectuales sanos incluyen el respeto por las ideas de los demás y saber qué tipo de plática es adecuada. Los límites intelectuales se violan cuando alguien desestima o menosprecia los pensamientos o ideas de otra persona. Algunos ejemplos que podemos encontrar en la vida diaria donde se transgreden los límites intelectuales son cuando insultamos a alguien por sus creencias o opiniones. Debemos entender que estamos en una sociedad donde a menudo socializamos con gente que ha crecido con una diferente cultura, con una distinta crianza. Entonces creo que entre todos debemos de respetar las opiniones y creencias de los demás. Gritar cuando alguien está en desacuerdo también se considera una forma de violar los límites intelectuales, ridiculizar a alguien por sus puntos de vista y pensamientos, ignorar a alguien también cuando está en desacuerdo, quizás podemos tomar las ideas de todos y llegar a un acuerdo todos juntos, ¿no? También puede ser contarle a un niño problemas los cuales el niño no sea capaz de gestionar emocionalmente. Eso también puede ser una violación a los límites intelectuales. De ahí tenemos lo que son límites emocionales. Estos se refieren a los sentimientos de una persona. Incluyen limitaciones sobre cuándo compartir, con quién o no información. Por ejemplo, compartir gradualmente la información personal cuando conocemos a una persona puede ser un tipo de límite emocional. En vez de revelar todo desde el principio cuando conocemos a la persona, a veces nos sentimos más cómodos irles hablando poquito a poquito de nuestra vida, irles contando de nuestra privacidad. Los límites emocionales se violan cuando alguien critica, menosprecia o invalida los sentimientos de la otra persona. También puede ser cuando hay demasiada información, compartimos demasiada información demasiado pronto o nuestra información es compartida por otras personas a las que le brindamos nuestra confianza. También puede ser desahogarse emocionalmente en exceso con alguien, minimizar el impacto de algo, por ejemplo, cuando a veces estamos consolando a una persona o muchas veces alguien que nos ha consolado, nos han dicho, ay, no sé por qué lloras, no es para tanto. Eso quizás también sea una forma de no validar los sentimientos de una persona. De ahí tenemos lo que son los límites sexuales, que implican la comprensión y el respeto mutuo de las limitaciones y los deseos de la pareja sexual. Los límites sexuales pueden ser violados en el contacto sexual no deseado, la presión para realizar actos sexuales, las miradas lascivas o los comentarios sexuales. Por ejemplo, el acoso sexual, abusos, violaciones, comentarios sobre aspecto sexual o bromas muy sexualizadas, contacto físico para insinuarse sexualmente a alguien o indirectas sexuales. De ahí tenemos lo que son límites materiales. Los límites materiales se refieren al dinero y a las pertenencias o a cualquier cosa material que tengamos. Los límites materiales sanos implican el establecimiento de límites sobre lo que va a compartir y con quién. Por ejemplo, puede ser apropiado prestar el carro a un miembro de la familia, pero probablemente no puedes prestarle el carro a alguien que recién has conocido esta mañana o recién has conocido hace un mes porque no tienes la confianza suficiente de brindarle algo tan valioso para ti y a la otra persona. Los límites materiales se violan cuando alguien roba o daña las pertenencias de otra persona o cuando se utiliza cuando prestas algo y la otra persona quedan en que te lo va a devolver, por ejemplo, un jueves y te lo termina devolviendo un viernes, cuando la persona también no respeta o no cumple los acuerdos que se tienen. Bien, de ahí tenemos lo que son los límites de tiempo.
que es la que la mayoría de personas llegan a consulta. Esto se refiere a cómo una persona utiliza su tiempo. Para tener unos límites de tiempo saludables, una persona debe reservar suficiente tiempo para cada faceta de su vida. Está bien que tenemos trabajo, pero una vez de que terminamos nuestro tiempo laboral de las 8 horas a nuestro trabajo, de ahí tenemos tiempo familiar, o de ahí tenemos tiempo con la pareja, o de ahí tenemos tiempo personal. Una persona debe valorar mucho lo que es su límite de tiempo para que las demás personas sepan hasta dónde llegar y que no haya un problema o un conflicto entre esas relaciones. Los límites de tiempo se violan cuando otra persona exige demasiado tiempo a la otra. Llamar muchas veces seguidas por asuntos que no son urgentes, ya sea del trabajo, ya sea de la escuela, esperar que alguien lo deje todo para ofrecerte ayuda, llamar o mandar mensajes tarde cuando el receptor ya está durmiendo, pedir a los demás que hagan algo gratis, etc. Bien, ¿qué consecuencias puede traer el hecho de no saber poner límites? Aquí lo que se puede dar es lo que es el síndrome de burnout, o también conocido como síndrome de desgaste profesional, síndrome de sobrecarga emocional, o lo que particularmente llamamos el síndrome del quemado. Bien, este síndrome fue declarado en el año 2000 por la OMS como un factor de riesgo laboral por su capacidad para afectar la calidad de vida de la persona que lo padece. Este es el conjunto de signos y síntomas que perduran con el tiempo y se caracterizan por un agotamiento emocional, la despersonalización y la poca realización personal en el trabajo. Se considera una respuesta al estrés laboral crónico que presenta malestar y sentimientos negativos hacia el trabajo y las personas. Según su etiología, se reconoce como un proceso multicausal, pero entre ellos podemos encontrar algunos componentes personales, como puede ser la edad, relacionada con experiencia, o el género. Las mujeres son las que más pueden sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en el trabajo. Son más flexibles, pueden afrontar mejor las situaciones problemáticas, tienen una buena resolución de conflictos. Algunas variables familiares, como la armonía y la estabilidad familiar, conservan el equilibrio necesario para enfrentar situaciones conflictivas. La personalidad, por ejemplo, las personalidades extremadamente competitivas, impacientes, hiperexigentes y perfeccionistas son las que también suelen caer en este síndrome del quemado, en donde tanto se esmeran por llenar tanto se, tanto se esmeran en llenar en sentirse bien consigo misma, sentirse satisfecho y que hacer sentir satisfecho a los demás, que muchas veces también hace que caigan en este estrés y en esta ansiedad. De ahí tenemos una inadecuada formación profesional. Ya sea por excesivos conocimientos teóricos, un escaso entrenamiento en actividades prácticas y falta de aprendizaje de técnicas de autocontrol emocional. De ahí los factores laborales o profesionales, condiciones deficitarias en cuanto al entorno organizacional, laboral, bajos salarios, también puede haber una sobrecarga de trabajo o un escaso trabajo real de equipo. De ahí encontramos lo que son los factores sociales, como la necesidad de ser un profesional de prestigio. Y de ahí los factores ambientales, que son cambios significativos de la vida, como puede ser la muerte de algún familiar, que puede interferir en que la persona dé el 100% de sí en su realización laboral, matrimonios, divorcio, nacimiento de nuevos hijos, etc. De ahí tenemos lo que es la presentación clínica. Se identifican tres componentes del CB, del síndrome de Burnout. Tenemos lo que son tres: cansancio o agotamiento emocional. Muchos de los profesionales, muchas veces cuando tienen gran tiempo en su trabajo, muchas horas, a veces hay una pérdida progresiva de energía, un desgaste, una fatiga. Muchas veces estamos en el trabajo y decimos, no sé por qué me siento tan cansado emocionalmente si antes amaba mi trabajo. No sé por qué me siento quizás tan irritado si yo antes venía súper feliz a mi trabajo y compartía de la mejor manera con mis demás compañeros. Muchas veces estos son los signos y síntomas del síndrome de burnout que nos puede estar indicando que en el trasfondo puede haber algún problema con tu falta de imponer límites. De ahí también tenemos lo que es la despersonalización,
que es construcción por parte del sujeto de una defensa para protegerse de los sentimientos de impotencia, indefinición y frustración. Consiste prácticamente en la despersonalización, en la deshumanización y endurecimiento afectivo. ¿A qué me refiero con esto? Los profesionales con síndrome de burnout se vuelven muy insensibles y cínicos con los pacientes, clientes o usuarios que atienden. Todo este estrés que el trabajo demanda hace que quizás saque la versión o saque sus sentimientos más negativos hacia el servicio del cliente. Muchas veces podemos ver en las postas o en los hospitales que algunos médicos no hacen bien su trabajo, ya sea porque no están muy bien preparados, no están con su atención al 100%, o quizás también tienen un desgaste emocional por tanta demanda y tanto que los absorbe el trabajo. Muchas veces también podemos encontrar en los hospitales, en las clínicas, enfermeras que quizás no dan un buen trato al paciente, no dan un buen, más bien se les ven que son insensibles, cínicas, pero quizás muchas veces eso puede ser causa de que el trabajo ha absorbido mucho y ha hecho que se sientan irritadas, frustradas, estresadas, etcétera. De ahí tenemos el tercero, que es el abandono de la realización personal. El trabajo pierde el valor que tenía para el sujeto. Muchas veces cuando muchos profesionales llegan a sentirse cansados, sienten que quizás ya no hay una razón para seguir ejerciendo su carrera, sienten que su trabajo ya perdió el valor o sienten que ellos ya no dan lo que daban al 100% y empiezan a sentirse insatisfechos con lo que dan. Bien, ahora vamos a entrar en lo que son las técnicas asertivas. Bien, el entrenamiento asertivo constituye una de las formas para manejar las dificultades que se presentan en la comunicación interpersonal por falta de habilidades para expresar los sentimientos con respecto a uno mismo y con respecto a los demás. A través del entrenamiento, la persona adquiere la habilidad para expresar de forma más eficaz sus opiniones, sentimientos y deseos personales de una forma directa, honrada y adecuada. Bien, tenemos a Joseph y Richard Lazarus en 1958. Ellos son los que dan el primer concepto de asertividad. Ellos lo introdujeron el concepto de asertividad en lo que fue el ámbito laboral. En estas técnicas podemos encontrar que hay tres componentes. Tenemos los componentes verbales, los no verbales y los paraverbales. ¿Qué componentes son los que hacen eficaces una técnica asertiva? Tenemos la conducta no verbal. En este estilo, la conducta no verbal que adoptemos va a influir mucho en la forma en la que ve la otra persona, va a recibir la información, de qué manera la recibe. Por ejemplo, cuando estamos hablando, cuando queremos hacerle saber alguna incomodidad o alguna necesidad a una persona, el componente que va a influir mucho es mantener el contacto visual directo con el cliente, mantener una postura erguida, no mostrarse tenso, mostrarse amable, empático, flexible hasta ante la reacción que la otra persona pueda tener y siempre estar seguro. La seguridad que tú vas a transmitir frente a la otra persona va a hacer que la otra persona lo perciba y te trate de la manera en la que tú te estás reflejando. De ahí tenemos la comunicación asertiva en la conducta verbal. Cuando estamos en una conversación, lo que más recomendamos es evitar cruzar los brazos. Al cruzar los brazos, nosotros estamos mostrando una actitud de resistencia. Ya sea si estemos en motivo de consulta o estemos hablando con otra persona, cruzar los brazos siempre va a ser un motivo de resistencia. Procurar estar en una posición de apertura, suelta, demasiado tranquila. Muchas veces hablar y mover las manos, no sé si han visto personas que al momento de comunicarse hablan las manos, hace que canalicemos toda la energía que tenemos y al momento de enviar un mensaje nosotros lo transmitamos a las demás personas. Y es como que le da un énfasis a lo que tú quieres comunicar. Número 2, no interpretar los gestos o movimientos de la otra persona. Es preferible que indaguemos antes de suponer. Muchas veces no podemos saber si los gestos o movimientos de otras personas son de lo que quizás le pudo haber pasado en su día y que no necesariamente nos lo tenemos que tomar tan personal. Creo que comunicándonos siempre vamos a entendernos entre todos y no suponiendo. Y más si queremos entablar una relación sana, si queremos llegar a un acuerdo sano,
creo que es mejor preguntar por ambas partes. Observar nuestro tono de voz, si es coherente con el mensaje. Muchas veces nosotros podemos estar pidiéndole algo a la otra persona y decirle, no, pero ¿sabes qué? No estoy enojada, no estoy molesto, no me ha afectado para nada, pero tu hilación, el ritmo en la que va apresurado tu tono de voz alto, hace demostrar lo contrario. Siempre hay que ser coherentes en lo que decimos, lo que hacemos. 4. Mantener el contacto visual de una manera muy sutil. Mientras escuchamos y mientras hablamos. Esto denota interés y fortalece las relaciones ya que demuestra empatía. También darnos el tiempo de cada uno dar su punto de vista. De ahí tenemos comunicación asertiva en la conducta paraverbal. La conducta paraverbal nos recomienda tener un tono de voz calmada y constante, respetar los silencios, tener un ritmo constante durante el proceso y que la conversación se mantenga fluida. Una de las cosas que puede señalar muchas veces al momento de nosotros querer comunicar algo y puede indicar falta de seguridad e incluso nerviosismo es no respetar los silencios durante la conversación. No dejar de hablar, mostrarnos incómodos, si hay un silencio y ejecutar con rapidez hará que la otra persona pueda dudar de la realidad que le intentamos mostrar. Bien, algunas de las técnicas asertivas, hoy creo que les he traído 3 técnicas asertivas, no sé si alguna vez la habrán escuchado, son la técnica asertiva del disco rayado. No sé si la habrán escuchado. Esta fue propuesta por Manuel Smith. Él era un psicólogo de la Universidad de Brooklyn y uno de los escritores más conocidos sobre asertividad y habilidades sociales. En su libro titulado Cuando digo no, me siento culpable, él nos explica sobre esta técnica. El nombre de la técnica, bueno, proviene precisamente de aquellos días en donde se usaban los discos de vinilo y para escuchar una música, cuando un disco se rayaba, era habitual que se repitiera el mismo fragmento de la canción una y otra vez. Y esto hacía que quizás se nos quede un poquito de esa canción grabada porque tenía quizás un impacto al repetirla y repetirla varias veces. Esta técnica asertiva llamada disco rayado tiene como objetivo ser persistentes en aquello que queremos y que en ocasiones cuesta mantener tras la insistencia del otro. Cuando alguien nos insiste en que aceptemos tal o cual cosa que no queremos, quizás está intentando manipularnos, hacernos cambiar de parecer, llevarnos a su terreno e incluso hacernos sentir mal quizás porque no aceptamos lo que nos ofrece. Un ejemplo puede ser que un amigo viene y me dice, oye, ¿podemos salir esta noche? Y yo le digo, no me apetece. Y él me dice, oye, no, pero se va a hacer una noche agradable, te vas a divertir, mira, de ahí te vas a arrepentir. Y tú, como la técnica del disco rayado, le vuelves a repetir la misma palabra, no me apetece. Y esto va a hacer que la persona ya de buena manera entienda claramente que tú no vas a querer ir. También, un ejemplo, pues, puede ser que quizás en tu trabajo te dicen, oye, ¿sabes qué? Me falta personal, te gustaría dobletear, hacer turno de largo, día completo. Y quizás tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias, gracias por la consideración, pero no podré trabajar hasta tarde esta noche. Y quizás la otra persona te decir, oye, pero te voy a pagar, no seas así, o de ahí no me estás pidiendo favores. Tú le puedes repetir, no podré trabajar esta noche porque quizás tengo otras cosas que hacer. Siempre manteniéndote en la misma dirección, en tu misma decisión. Bien, cuando la otra persona exprese su argumento en el disco rayado, también debes validarlo y debes validar la posición de la otra persona y también tratar de repetir tu postura varias veces y mantenerte en la misma dirección. De ahí tenemos lo que es la técnica asertiva banco de niebla. Esta técnica también fue propuesta por Manuel Smith y el banco de niebla nos insta a frenar, reducir la velocidad de las emociones que sentimos y que nos incitan a reaccionar de manera impulsiva ante lo que no está siendo de nuestro agrado. Aparentemente ceder terreno dando parte de la razón al interlocutor, pero sin cederlo realmente. Hay que mostrarse de acuerdo con el argumento de la otra persona. Hay que hacer que la persona está siendo escuchada, está siendo validada, pero quizás no compartimos esa postura.
Un ejemplo puede ser yo hago alguna acción y la otra persona no le parece, pero yo lo hice con la mejor intención del mundo, sin que pero la otra persona no lo tomó bien. La otra persona quizás me puede decir, oye, qué cruel que eres, te pasaste, yo jamás haría eso. No deberías comportarte así. Puede ser que tú le respondas de una manera asertiva, oye, sí, es posible que tengas razón, seguramente podría ser más generoso o seguramente pudo haber comportadome de otra manera. Quizás no debería mostrarme tan duro, pero y sigues. Siempre dándole da validación a lo que la otra persona dice, pero también poniendo énfasis a lo que tú quizás tu postura, lo que no compartes. De ahí tenemos otra técnica que es la pregunta asertiva. Bien, este consiste en responder para pedir más información sin cuestionar lo que nos han dicho, ya sea una crítica hacia nosotros, sea una situación que nos cuesta creer o comprender, o cuando nos están expresando emociones o situaciones con las que no estamos de acuerdo. En lugar de negar, de defendernos, de contraatacar, juzgar, justificar, etcétera, podemos utilizar la pregunta asertiva para poder abrir un espacio al diálogo. La pregunta asertiva va a ser que abramos los caminos hacia una conversación saludable y quizás podamos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, puede que hayas salido con tus amigos a una reunión y quizás uno de tus amigos te dejó hablar de la nada y tú no sabes por qué razón lo hizo. Ella te explica la situación y quizás, oye, ¿sabes qué? No me gustó porque hiciste esto ayer. Tú quizás puedes responder, entiendo que no te gustó el modo en el que actué la otra noche en la reunión. ¿Qué fue lo que te molestó? ¿O qué hay en mi forma de hablar que quizás haya hecho que lo hayas tomado de esa manera? Y ese tipo de preguntas asertivas hace que se refuerce la comunicación y puedan abrir espacio y llegar a un acuerdo. De ahí, por último, tenemos lo que es la técnica del sándwich. Bien, el método del sándwich fue popularizado en el área de liderazgo para ayudar a los directivos a brindar retroalimentaciones más positivas a sus empleados. Sin embargo, muy pronto se extendió a los ámbitos de la psicología y la educación como la técnica de la comunicación asertiva. La técnica del sándwich es la más conocida y es la que también más se usa en lo que es el área infantil. En la crianza respetuosa, la técnica del sándwich es lo que más se utiliza también. Esta técnica se basa prácticamente en conseguir un cambio de conducta mediante una crítica constructiva hacia la otra persona. Antes de lanzar un mensaje negativo a la persona, se debe suavizar en ese momento con un elogio y terminar con un mensaje positivo. Su objetivo principal es lograr un cambio de comportamiento en la otra persona sin que la otra persona se sienta atacada o criticada. El método del sándwich no solo se puede aplicar para brindar una retroalimentación, sino también se puede aplicar para hacer una crítica o promover un cambio de comportamiento en la otra persona. Por ejemplo, puede ser que una amistad te haya pedido algo que para ti está fuera de tus límites, brindárselo o ayudarle o hacerlo. Quizás tú puedes responder en esa persona. Tenemos lo que son las dos tapas del sándwich y tenemos lo que es la parte del medio. La parte de arriba, que es el primer mensaje con el que tú vas a iniciar diciendo, es un reconocimiento hacia la otra persona. Es diciendo, oye, valoro mucho tu amistad, vendría a ser la primera tapa del sándwich, pero no puedo ayudarte en este asunto, que es la negativa. Creo que tienes la capacidad necesaria para poder encontrar la solución por ti mismo de quizás otra amistad más pueda ayudarte. Le puedes dar un elogio, que es la tercera etapa. Un ejemplo 2 puede ser tu pareja llega enfadada a casa y las paga contigo, las desquita contigo, quizás el estrés del trabajo, el estrés de su familia, hace que llegue a la casa y quiera desfogarlo contigo. Hoy puedes proceder a utilizar la técnica del sándwich. La primera tapita, que es, entiendo que te hayas enfadado hoy y que hayas tenido un mal día. De ahí va la parte de en medio, pero no me gusta cuando te enfadas tanto que me hables mal. De ahí va la crítica, lo que no te gusta o el comportamiento que quieres cambiar de la otra persona. Y la tercera tapita sería, me gustaría que la próxima vez tuvieras un poco más de cuidado.
Siempre cerrando positivo, la crítica o el cambio de comportamiento que quieres lograr con algún elogio, para que la otra persona sí se quede con el último mensaje de una manera positiva y lo pueda tomar bien. De ahí seguimos con algunos tips, porque también pueden servir para las técnicas que tú quieras ejercer, pero algunos tips que tú puedes tomar en cuenta, ir incorporando, trabajando para aprender a poner límites. Uno es, identifica cuáles son tus límites. No puedes establecer límites si antes no los identificas. Por eso es importante que te des tu tiempo para tomar conciencia de cuáles son los límites en tu vida, con qué límites has sido criado tú, qué límites son los que tú, a medida que has ido creciendo, te has ido dando cuenta de que son tuyos. Eso te ayudará a saber hacia dónde dirigirte y por consiguiente comunicar a los demás tus verdaderos deseos. ¿Cómo saberlo? Existe una herramienta muy poderosa que son tus emociones, pues estas indican cuando algo no te hace sentir bien, cuando algo te hace sentir voluble ante una situación o cuando un límite está siendo traspasado. Identifica cuando se presenta un sentimiento de frustración, tristeza o enojo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué te haría sentir mejor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el detonante que te hizo sentir así? Para poner límites, primero necesitas identificar qué es lo que aceptas en tu vida y qué no. ¿Qué importancia tiene para ti estos límites? ¿Qué importancia tiene para ti estas necesidades, estas demandas? Para que la otra persona los respete y tú los des a respetar. De esta forma será más sencillo que puedas establecerlos en un futuro. Para esto también se recomienda lo que es una escritura, para determinar qué es lo que deseas realmente. Quizás cuando te pase alguna situación que nunca antes hayas experimentado, pero te está causando un malestar, quizás empezarte a hacer estas preguntas. Y de ahí, al unir todas estas respuestas, puedes establecer cuál es el límite que tú quieres proponer. De ahí, acéptate y ámate. Cuando esperas a recibir mucho afecto o a ser aceptada por todas las personas, puede que realices acciones que no deseas hacer. Hay tantas personalidades, tantos temperamentos y puntos de vista que no podrás recibir este cariño siempre. Bien, porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que nos enseña que la aprobación viene de afuera y no desde adentro. Así que es importante siempre aceptarnos, amarnos y priorizarnos. De ahí respeta los límites de los demás. Es importante que seas congruente contigo mismo. ¿Cómo reaccionas cuando un amigo, compañero o familiar establece sus propios límites? ¿Te sientes rechazado? ¿Respetas los límites de la otra persona? Si eres congruente con este aspecto, será más sencillo que los demás también respeten tus límites. Bien. De ahí establece límites contigo mismo. Si tienes claro lo que buscas, será más sencillo que tú respetes tus propios acuerdos, pues sabes de dónde provienen y qué tan importantes son para ti. Se vuelve un deseo realmente completo, no se trata de culparte una y otra vez por no hacerlo, más bien se trata de conocer tus motivos y abrazarte continuamente para llevarte a un lugar seguro, a un lugar donde tú te sientas bien. De ahí tenemos acepta que aprender límites es progresivo. De la noche a la mañana tú no vas a decir, ya, yo voy a empezar a priorizarme, a poner límites y no. Porque para poner límites tienes que trabajar lo que es una comunicación asertiva, porque tienes que darles a la otra persona, darle a conocer a la otra persona cuál es tu línea que no puedes sobrepasar. Y de ahí identifica cuando no depende de ti. Debemos saber que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que escapan de nuestras manos. Algo que puedes controlar es comprender tus límites y respetarlos, sin embargo, la reacción de la otra persona es algo que no vamos a poder elegir. Es importante identificar cuando una persona no está respetando tus límites. Si este es el caso, debemos tener cuidados, intentar trabajar con esa persona. Bien, y ahora sí sabemos cuál es el límite que hemos establecido y que nació de algo sincero y profundo de nuestro interior y somos nuestra prioridad. Esto no está queriendo decir que seamos egoístas al querernos alejar de ese tipo de personas o de esos lazos que no son sanos. Bien, entonces creo que esto ha sido todo. Espero les haya servido de algo, hayan conocido un poquito más de qué son los límites, les haya ayudado en algo y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señorita psicóloga, por su muy interesante presentación.
Antes de pasar a la ronda de preguntas, vamos a dar a conocer la oferta académica de la ONG Proyecto. La ONG Proyecta ofrece los denominados cursos de formación continua que tienen una duración de 40 horas académicas y se realizan en una modalidad 100% virtual. Por apertura, el costo de estos cursos es de 50 soles y tenemos disponibles los cursos de seguridad y salud en el trabajo, el curso de operador de aduanas, el curso de gestión de operaciones, el curso de gestión logística, gestión de calidad total y productividad. Para mayor información respecto de estos cursos, pueden comunicarse al número 987-357-700. Así también tenemos los programas de especialización, que a diferencia de los cursos cortos, tienen una duración de 128 horas académicas y se realizan los sábados por las tardes de 4 a 8 y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La modalidad de dictado también es 100% virtual. Tenemos el programa de especialización en agronegocios, el programa de especialización en auditoría, el programa de especialización contrataciones y adquisiciones del Estado, el programa de especialización gestión y administración pública, el programa de especialización invierte.pe y el programa de especialización en normas internacionales de información financiera. Para mayor información respecto de los programas de especialización y de los cursos de formación continua, pueden ponerse en contacto con nosotros al número 987-357-700. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar las preguntas del auditorio. Tenemos primero a uno de los participantes con el nombre de Raquel. ¿Desea hacer uso del micro? Adelante, Raquel, puedes realizar su pregunta. Bueno, mientras supongo que se corrige el problema de la conexión, pasamos a la siguiente pregunta. Para conocerse mejor, ¿qué se debe hacer? Bien, bien. Para conocernos mejor, creo que eso debemos empezar haciéndonos una introspección, fomentar lo que es el autoconocimiento. Podemos empezar quizás escribiendo un diario. La escritura es una forma muy terapéutica de conocernos y también de conocer situaciones que nos pueden generar algún malestar. Escribir un diario nos puede ayudar a conocernos mejor, quizás apuntar qué virtudes, pasiones y defectos tenemos, cuáles son nuestras actitudes y aptitudes para algo. Asistir a un taller de inteligencia emocional quizás nos va a ayudar mucho para empezar a conocer nuestras emociones, empezar a identificar qué situaciones nos generan dichas emociones y encontrar la razón, el motivo y cómo empezar a trabajarlas. Creo que ese sería mi respuesta ante su interrogante. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí en nuestra plataforma por interno. Eh, para poder tener una convivencia apropiada en el trabajo, ¿qué tips nos puede recomendar?
Bien, para empezar a tener una convivencia laboral, creo que desde el trabajo, desde la cabeza, establecer acuerdos, establecer límites. Creo que cuando entramos a un centro laboral, siempre entramos bajo normas, bajos algún contrato o algo que nos permite guiarnos. Muchas veces el trabajo nos llega a absorber de una manera muy brusca y debemos, por ejemplo, de cuidar el espacio de trabajo, dar áreas de descanso. Quizás la empresa debe fomentar áreas de descanso, también debe fomentar lo que son talleres organizacionales, creo que son muy conocidos en lo que es el área de recursos humanos, fomentar un trabajo en equipo. Creo que las piezas claves en una organización son puntos claves para que toda la responsabilidad laboral no se recargue en una sola persona y no llegue a sentirse agobiada o estresada. El entorno familiar y social también influye en la forma en que podemos afrontar la vida, por lo tanto también tiene un papel importante en nuestro desarrollo personal y laboral. Muy bien, psicóloga Claudia Sánchez Palacios, a nombre de la ONG Proyecta, le agradecemos mucho por su muy interesante presentación y también trasladamos el agradecimiento a todos los participantes, esperando poder contar con usted para futuras actividades académicas de este tipo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias, estimados participantes. Oportunamente se les dará a conocer el nombre de la siguiente charla y espero que nos puedan acompañar. Que tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches.